Días o buenas tardes, estamos comenzando nuestra segunda semana de la etapa virtual. Para que vean que esto está filmado en directo, sabemos que lamentablemente Holanda le ganó a México. Brasil, mis felicitaciones, parabéns para los brasileños. Bueno, vamos a empezar. Durante la primera semana estuvimos realizando un foro que seguramente hay algunos que todavía tienen que postear algunos de sus trabajos, pero de algún modo empezamos a calentar motores en la actividad de este curso. Así que lo que les quiero comentar un poco es qué es lo que vamos a hacer en esta segunda semana. En primer lugar les digo, es que parte de la tarea de la semana pasada va a ser continuar el foro de la primera semana sobre la expansión de la educación. Durante el día de hoy seguramente tanto Verónica como yo y seguramente también Carolina, quien es la que está filmando este video, vamos a hacer algunas intervenciones para continuar la discusión. Eso va a ser como darle un desarrollo a esa discusión, pero eso va a ser una de las actividades. Las otras actividades están vinculadas con los temas de esta semana, que son básicamente el tema del planeamiento de la educación, los orígenes y la historia del planeamiento de la educación en América Latina y sus principales perspectivas. No hay una sola visión sobre la planificación, sino vamos a reconocer que hay dos o tres grandes tradiciones y perspectivas para entender el planeamiento, que de algún modo es el tema que recorre y estructura nuestro curso. Básicamente entonces vamos a ver la historia del planeamiento, sus orígenes en América Latina y las tres grandes perspectivas del planeamiento, que son el planeamiento normativo, el estratégico y el planeamiento situacional. La idea de esto es hacer una pequeña introducción de este video, es contarles meramente un poco algo de estos temas para que ustedes vayan a leer los dos textos que tienen para leer esta semana con algún ya background o alguna preparación o algún antecedente para que tengan en cuenta. Básicamente la planificación es un método para producir un cambio en el curso tendencial de las cosas. Cuando uno planifica es porque está intentando que las cosas cambien en determinada dirección y está interviniendo en una dinámica que se está produciendo. No siempre los hombres planifican hace mucho tiempo la humanidad y ha ido perfeccionando metodologías y teorías sobre el planeamiento, pero planear, como en cualquier ámbito de la vida y planear en el campo de la educación, es tratar de ver cómo viene sucediendo un determinado fenómeno o determinados fenómenos y de algún modo cómo se puede intervenir para que esta intervención sea más eficaz, más eficiente y logre los objetivos que se están o los cambios que se están proponiendo. Por lo tanto, la planificación puede aplicarse a distintas cuestiones, a una empresa, a la economía, pero también, en este caso, a la educación, y de esto en cierta medida trata nuestro curso. Bueno, en realidad la idea de la planificación vinculada a la sociedad, a un todo social, yo diría que históricamente surge con la experiencia de la Unión Soviética, ¿no? La idea de un centro, un lugar, sobre todo el Estado, donde se planificaba el cambio económico, social, científico y educativo, y desde ahí emanaban las órdenes que debían cumplir los distintos actores sociales para cumplir con determinado plan, ¿no? Hay una idea muy racional, muy racionalista, de que formulando un plan de a dónde queremos llegar, podemos conducir el desarrollo de la sociedad hacia esos objetivos pretendidos. Y de ahí toda esa idea de metas nacionales fijadas por el Estado, y sobre todo en esa experiencia de la Unión Soviética que eliminaba una de las variables fundamentales, rasgos fundamentales de la sociedad moderna, que es la existencia del mercado, o sea, la idea de un desarrollo social más vinculado al intercambio entre actores más que a un plan emanado del Estado. De algún modo esa experiencia de la Unión Soviética dio orígenes a distintos debates en Europa entre capitalismo y socialismo, ya desde la década del 30, donde surge la idea o la discusión de si es planificable el desarrollo de la sociedad. Esto es un tema interesante porque nosotros tenemos que asumir el tema o el problema de si es planificable la educación y el desarrollo de la educación. Vamos a discutir esto seguramente a lo largo de todo el curso. Pero esta controversia entre planificación, Estado, mercado, libertad, atravesó las discusiones entre neoliberales o liberales y socialistas o socialdemócratas durante 50 años en Europa y también en Estados Unidos. Sobre todo porque Europa, Estados Unidos, después de la guerra, donde fue un esfuerzo de planificación importante, en la guerra hubo que planificar, sobre todo en la segunda, empieza a partir esa idea de que
la sociedad en parte admite ser planificada aún en condiciones de democracia, ¿no? Que es posible combinar democracia y planificación estatal o la planificación de distintos actores en una sociedad democrática para llevarla en cierta medida a una determinada dirección del bienestar y del desarrollo. En América Latina esta idea surge en los principios de los años 60 de la mano de muchos organismos internacionales, sobre todo una iniciativa del gobierno norteamericano que fue la Alianza para el Progreso, donde se procuró digamos, difundir la idea de la planificación del desarrollo económico y social y la idea del desarrollo educativo. Es ahí que durante la década del 60 que van a surgir numerosas oficinas de planeamiento o de planificación a nivel económico, pero también a nivel educativo. Y ahí es donde va a empezar la historia de la planificación de la educación en nuestra región. Ustedes tienen para leer como lectura obligatoria el texto de McGinn y Porter Galetar, donde habla un poco sobre esta historia, de cómo ingresó, cuáles fueron las promesas, en cierta medida la decepción sobre un supuesto fracaso de la planificación educativa en América Latina y algunas experiencias de planificación que ocurrieron en los años 60 y 70, que creo que es una historia interesante y muy pertinente para lo que vamos a trabajar en este curso. En función de esto se crearon numerosas oficinas de planeamiento en la región o consejos de planificación, donde un poco lo que se discutía era cómo planificar, qué se puede planificar, etcétera, etcétera. Una de las cosas que se planificaba obviamente era la expansión de los sistemas, había que crear escuelas, formar maestros, asignar maestros, crear nuevos planes, etcétera. Esto fue un tema de enorme discusión en los 60 y primera mitad de los 70. Podríamos decir, y el texto de Porter Galetar y McGinn hablan bastante de esto, que durante el fin de los 70 y sobre todo los años 80 se empezó a hablar de la crisis de la planificación. O sea, la planificación parecía que no funcionaba del todo, o que en algunos casos había habido grandes fracasos. Sobre todo porque había como una idea de que la planificación y la política iban por carriles separados. Por un lado estaban los planificadores que hacían grandes planes y libros maravillosos sobre cómo tenía que cambiar la educación, y por otro lado estaban los políticos o los decisores que hacían otras cosas aparentemente que no se vinculaban con la planificación. Bueno, al mismo tiempo después el auge de las visiones neoliberales y las visiones de mercado, fines de los 80, comienzos de los 90, también de algún modo echaron por tierra un poco la idea de la planificación, la idea de que la sociedad se desarrolla por mecanismos de mercado, por la acción libre o escasamente regulada de los distintos actores sociales, y por lo tanto por esa idea de la mano invisible del mercado de Adam Smith, que debería ser la base para el desarrollo de toda la sociedad, incluyendo la educación. La idea de que es el mercado el mejor regulador del desarrollo educativo y no el Estado y la planificación. Yo creo que llegamos a la década de 2000 también con parte de los fracasos de las reformas liberales o el cuestionamiento de las reformas neoliberales en educación, y de algún modo esta década ha sido la década de revalorizar en parte el rol del Estado y de la planificación. En todo caso, nosotros estamos parados en un momento histórico donde se ha empezado a revalorizar el rol del Estado y se ha empezado a revalorizar el rol de la planificación para dirigir el desarrollo social y el desarrollo educativo. De qué manera, qué características debe cumplir esta planificación, incluso la pregunta si es posible planificar en condiciones de sociedades complejas y democráticas donde hay muy diversos actores sociales, es un tema que va a ser objeto de debate a lo largo de todo nuestro curso. Entonces ahí aparecen las críticas a los tecnócratas, pero también la crítica a la ausencia de planificación y la idea de un mercado que no tiene regulación estatal. Bueno, todo esto va a ser objeto de discusión, y para introducirnos en esta discusión, ustedes tienen dos lecturas obligatorias, la de Luis Lira, Revalorización de la planificación del desarrollo, y el texto que le comentaba de McGinn y Porter Galetar. Estos son los textos de lectura obligatoria para esta semana, y en función de esos textos ustedes van a tener una segunda actividad que va a ser contestar unas preguntas sobre esos textos. Esas van a ser las dos principales actividades: leer los textos y contestar unas preguntas. La tercera actividad es una continuidad de lo que hicimos la semana pasada, que es continuar con el foro que iniciamos sobre la expansión de la educación en América Latina. Así que nos vamos a estar viendo en el foro. Buen trabajo, y cualquier problema, consulta o duda nos escriben. Muchas gracias.